Estudiamos el libro de Josué y seguimos ahí por algunos domingos en el libro de Josué. La semana anterior, como recordáis, estuvimos en Josué capítulo 9 y hoy nos trasladamos al capítulo 10, dando continuidad al estudio anterior. En este capítulo 10 hay algunas cosas sorprendentes, porque así trabaja Dios. Dios siempre nos sorprende. Ya no debería ser sorpresa, ¿verdad? Cómo Dios actúa, pero nos sigue sorprendiendo. Pero lo más importante es que Dios sorprende al mundo entero. No solo sorprende a su pueblo, a sus hijos, al mundo entero. Dios lo está sorprendiendo. Y lo está sorprendiendo, nos está sorprendiendo porque hay un plan magnífico, un plan desde el principio y un plan que será hasta el fin de los tiempos. Ese plan tiene que ver con un propósito de Dios para con el ser humano. En ese propósito es que la creación entera le rinda gloria y honor. Toda la creación, toda. Por eso tenemos en la Biblia algunos pasajes bíblicos como por ejemplo en Nehemías 9:6. En ese texto se nos dice: tú solo eres el Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Pues normalmente encontramos esta expresión para referirse al universo entero, a las estrellas. Esa expansión enorme. Aquí habla de la creación en general y termina ese texto diciendo que todo ello le adora al Señor. Podríamos pensar, pero ¿cómo un ser inanimado? La luna, por ejemplo, no tiene vida, ni hay vida allí, siquiera. ¿Cómo le adora? Pues simplemente cumpliendo su propósito por el cual Dios le creó. Estos días leía algo sumamente interesante, un enorme planeta de nuestro sistema solar que está en las periferias del sistema solar, digamos, al final. Y dicen los científicos, mira, si ese planeta se mueve un poco, si cambia esa órbita que tiene apenas un 0,1%, todo el sistema solar, todos los planetas del sistema solar cambian su trayectoria y por lo tanto habría un caos total, apenas con el movimiento pequeño de uno de los planetas. Interesante, ¿no? Porque todo ello tiene que ver con un diseño. Y ahí ha estado ese planeta desde que Dios lo puso ahí, siguiendo una órbita que Dios asignó a ese planeta. Y tranquilos, nada va a pasar, porque dice la Biblia que Dios sostiene el universo, Dios se encarga. Podemos estar tranquilos, relajémonos. El universo está en orden, porque está cumpliendo su propósito, el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Y tú? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó? Porque si esos planetas y estrellas y astros y asteroides y todo ese tipo de cosas cumplen su propósito, ¿cómo no lo deberíamos cumplir nosotros, seres racionales? El ser humano fue creado para alabar a Dios. Ese es plan de Dios. El Salmo 87:5 dice: te alaben los pueblos, Dios. Todos los pueblos te alaben, todas las naciones que alaben al Señor, es decir, la humanidad entera. Pero la pregunta es, ¿la humanidad alaba a Dios? ¿Adora a Dios? Tristemente, la respuesta es: los seres humanos hemos fallado en ese propósito de Dios. Aún así, Dios quiso y sigue queriendo dar luz a la humanidad, a pesar de que la humanidad no quiere cumplir su propósito, el propósito de glorificar a Dios. A pesar de ello. Por eso en Isaías capítulo 49, versículo 6, se nos dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, dice allí.
Un pasaje que le habla a su pueblo, pero no solamente de ello está hablando, sino también se está proyectando hacia la misión del Mesías, el enviado de Dios, Jesús mismo, Dios hecho carne, que vino para hacer luz a las naciones, los pueblos, la humanidad que ha decidido romper con Dios, no tener ninguna relación con Dios, separarse del plan de Dios. Aún así, Dios insistió y esa luz vino a este mundo. Y dice la palabra de Dios que si venimos a Él, pues Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, a ese reino de su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hay un plan y ese plan sigue en pie al día de hoy, sigue en pie en el universo entero, pero sigue en pie para ti también, para cada uno de los que estamos aquí o de los que pudiesen escuchar y ver lo que está sucediendo aquí. Para el mundo entero, Dios sigue en pie con su plan. Ahora, cuando llegamos al capítulo 10 de Josué, podemos ver cómo ahora lo que vemos ahí es una gran alianza contra el plan de Dios específico que se está hablando en el libro de Josué. Repasando un poco la semana anterior, ¿cuál es el plan de Dios para ese tiempo específico? Bueno, lo que Dios estaba haciendo es cumpliendo su palabra, esa palabra y esa promesa que Dios hizo a Abraham. Entre otras cosas, le daría una tierra. ¿Cuál tierra? Pues allá se le llama simple y sencillamente la tierra prometida, pero se dice la tierra de Canaán. Recordemos que esas tierras estaban ocupadas ya por muchos pueblos. ¿Pero qué pasó con esos pueblos? ¿Por qué Dios iba a quitar esos pueblos de ahí y poner a su pueblo? ¿No suena eso como... eso no parece muy justo, podríamos decir? Pero recordemos lo que estudiamos la semana anterior. Es que esas naciones estaban corrompiéndose y corrompiendo al mundo, haciendo terribles abominaciones ante los ojos del Señor, al punto que llegó el colmo. Y cuando llega el colmo del mal comportamiento del ser humano para con Dios, de la rebelión, la rebeldía del hombre para con Dios, Dios siempre va a actuar severamente. Severamente. Y lo que tenemos ahí es un juicio de Dios a esas naciones. Y además el cumplimiento de Dios a la promesa a Abraham. Dios quería luz para el mundo. Él es la luz. En ese caso muy específico del Antiguo Testamento, Dios estaba poniendo a su pueblo para que fuese luz. Más adelante, tiempo después, vendría Jesucristo. Pero en ese momento su pueblo es llamado a ser luz para el mundo. Y por lo tanto, toda esa corrupción terrible que había en ese momento, que a propósito no deja de haberla en la humanidad hasta el día de hoy, pero Dios siempre pone luz. En este tiempo, la luz somos nosotros. Él es la luz y dice que nosotros somos luminares en este mundo. Irradiamos la luz de Cristo. Ese es el propósito de Dios al presente. En aquel momento, Dios quería poner a su pueblo allí para que allí y desde allí el mundo conociera quién es Él. El mundo se volviera de esas tinieblas terribles, de esa abominación, de esa rebelión contra Dios y se volviera a Él. Por eso Dios estaba introduciendo a este pueblo. Ahora, dice el capítulo 10 de Josué en los versículos 1 y 2. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado, como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Ai y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo mucho miedo, porque Gabaón era tan grande como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Bueno, otra vez tenemos que retroceder un poco al capítulo anterior, lo que estudiamos la semana pasada. Bueno, recordamos que el mundo ahí, el mundo de ese momento, es decir, ese territorio tenía miedo.
porque escucharon las obras de Dios para con este pueblo. ¿Cuáles obras de Dios? Pues lo que Dios había hecho desde el momento que empezó con aquel plan de moverles desde Egipto, haciendo Dios maravillas. Su pueblo no tuvo que levantar una espada, Dios peleaba por ellos. Dios los sacó de Egipto con maravillas, señales maravillosas, con prodigios, dice la palabra del Señor, al punto que se rindieron los egipcios. Recapacitaron y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? Hemos dejado ir a ese pueblo. Y se levantaron contra este pueblo para perseguirle. Y el pueblo se vio en un momento frente al mar y atrás de ellos al ejército que venía a por ellos. ¿Qué hacer? El Señor dijo, avanza. Le dijo a Moisés. Y lo que tenía que hacer era obedecer. Obedece. Y Dios hace aquel tremendo, aquella obra magnífica que inundó de terror a los pueblos. Dios abre el mar. El pueblo pasa en seco hacia el otro lado a la libertad total. Bendito Dios por lo que hace. Más adelante, en medio del desierto, cuenta la palabra del Señor que Dios no dejó morir de hambre a ese pueblo, ni de sed a ese pueblo. Murieron porque ellos se volvieron rebeldes contra Dios, pero no de parte de Dios. Dios les daba pan, les daba agua día a día, les daba protección día a día. Dios se mantuvo fiel. Al final los descendientes de aquel pueblo están listos para entrar a la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida todo comienza con el paso al Jordán, que también lo pasan en seco. ¡Qué maravilla! Y los pueblos han escuchado esto. Y cuando están al otro lado empiezan a derrotar naciones. Jericó, Ai. Y el rey del cual se está hablando, Adonisedec, dice ahí que se llamaba, era el rey de Jerusalén. Pero la Jerusalén de aquel tiempo, cuando era gobernada por aquella gente pagana, por aquella gente idólatra, tuvo mucho miedo, dice. El mundo de ese momento sabía de las obras de Dios y tenía miedo a Dios. Bien pudieron cambiar, ¿no? De tener miedo a tener respeto a Dios. Temor a Dios, temor en el sentido de reverenciarle, de postrarse ante Él, de humillarse, pero no lo hicieron. Contrario a ello, Adonisec lo que hace es llamar a otras naciones para unirse contra el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios estaba utilizando para echar a andar su plan. Así que se forma una gran alianza contra Israel. Es lo que nos dicen los versículos 4 y 5. Dice, venid, dice este hombre Adonisec, ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho paz con Josué y con los hijos de Josué. Y los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Una gran alianza, una gran unión, una gran liga de naciones para combatir a estos. Tal vez los pueden detener porque el Dios de ellos es incontenible, pero tienen que hacer el intento en su rebeldía, tienen que hacer el intento de parar ese plan de Dios. Ahora, mira qué interesante. Aquella gente estaba comprendiendo quién era Dios, lo grande, lo poderoso que es Dios. Y el pueblo de Dios también, por supuesto, debe entenderlo. Si los demás lo entienden, ¿cómo no lo habría de entender el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debería entender el plan de Dios y ser parte de ese plan. No un observador, sino partícipe de ese plan. Es lo que tenemos en el versículo 8. El Señor habla a Josué. Cuando Josué ve aquello, bueno, es un problema, porque recordamos que aquellos gabaonitas habían hecho alianza con Josué, y por lo tanto, si 5 reyes venían contra Gabaón, pues también vendrían por el pueblo de Israel. Pero Dios, versículo 8, le dice, el Señor dijo, no les tengas miedo. Ya, pero son 5 naciones.
poderosas. Podría haber dicho yo. Pero Dios dice, no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos quedará en pie delante de ti. No les tengas miedo, una demanda de Dios, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Porque tú tienes un gran ejército? ¿Porque tú tienes gran experiencia en la batalla? No, porque yo, dice Dios, los he entregado en tu mano. Es decir, porque yo soy el que pelea. Tú, tranquilo, yo peleo. Esta palabra dicha por el Señor es sumamente importante de aquí en adelante, porque lo que vemos de aquí en adelante es que Josué cree a Dios. Le cree. Es que Josué era una persona de fe. Fue uno de los que participó allá para ser un espía. Y creyó a Dios. Desde muy joven creyó a Dios. Pero claro, tenía que madurar en su fe, en un proceso de crecimiento de fe, hasta que Dios le pone como sucesor de Moisés. A este punto es un hombre de fe, pero en medio de la batalla. Antes había visto la mano de Dios, pero con muy pocas batallas, muy reducido el número de batallas con las que tuvo que lidiar Moisés. Muy poco, la verdad. Pero él tendría que ser el gran general aquí. Y para empezar, si él quería ser parte del plan de Dios, el plan de reconquista de estas tierras y el plan al final de conquista del mundo para la fe en Dios, tenía que creerle a Dios. Dios solo le habla y le dice, Josué, no les tengas miedo. Y Dios comienza entonces, Él lo promete, Él va a pelear. Entonces Dios comienza a sorprender al mundo entero. ¿Cómo lo hace? Versículo 11. Pues traban ahí la batalla y dice el versículo 11, mientras iban huyendo de los israelitas, ya los israelitas al solo comenzar la batalla ya estaban imponiéndose. Y dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los de Azeca hasta Azeca y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Quién dijo que iba a pelear? ¿Josué? Dios dijo que él se encargaba. Y Dios lo que está haciendo es usando elementos también. Pues sí, tiene que usar a su pueblo, porque en los versículos 9 y 10, lo que dice es que habiendo creído Josué, madrugó para salir a la batalla, no esperó más. Y cayó sobre aquellos, les causó gran mortandad, dice, y empezaron a huir. Ahí pudo haber dicho Josué, qué buen general soy, ¿eh? Wow. Es que con nada ya los tengo en mis manos. Pero no, Josué era un hombre de fe y sumiso al Señor. Pero Dios es tan maravilloso que sigue sorprendiendo a Josué. Aquel ejército enorme va huyendo de ellos y mientras van huyendo, una granizada terrible cae sobre ellos. Dice que mueren muchos más por los granizos, porque Dios claramente está peleando por ellos, usando la naturaleza misma, el granizo, pero también, y sorprende todavía más, los versículos 12 y 13. Hasta el día de hoy son unos textos que han dado muchísimo que hablar, muchísimo que escribir sobre estos textos. ¿Qué significa estas palabras? Porque mira lo que dice versículos 12 y 13. Dice, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aquí vienen un montón de situaciones. Pero ¿cómo se va a parar el sol? Ya hemos dicho que si un planeta solamente
cambia su curso o cualquier cosa rara, destrucción total. ¿Cómo se va a parar? Porque eso es un caos terrible. Mira, yo estaba leyendo ahí, tratando de leer algunas de las cosas que se dicen, que se supone que pasó, que pudo haber sucedido. Y hay una enorme variedad de cosas, de tal manera que sinceramente es difícil decir, esto justamente fue lo que sucedió. Tenemos un registro en un poema de algo que sucedió. Algunos dicen, es un poema, es sentido figurado. ¿Sí? ¿Sentido figurado? Bueno, tenemos esos eventos, sol, luna, detente. Pero es que tenemos otros asuntos que también son, entre comillas, inexplicables. ¿Cómo se va a abrir el mar? ¿Cómo se va a detener el Jordán? ¿Cómo al grito de un pueblo se van a caer murallas? ¿Cómo? Es que hay muchas cosas inexplicables a la razón humana. Pero hay fe aquí. Fe de Josué. El Señor le dijo, mira, tú no les tengas miedo. Yo los he entregado en tus manos. Y cuando Dios dice que se va a hacer cargo de ello, nosotros no entendemos cómo lo va a hacer Dios. No sabemos, no lo entendemos. ¿No te ha pasado? Que tú pides una cosa y el Señor te responde, pero te das cuenta, yo no sabía que Dios iba a actuar así. No tenía ni idea. Es más, la palabra del Señor nos enseña que, por ejemplo, si tengo falta de sabiduría, yo la puedo pedir al Señor y Él me va a dar mucho más abundantemente de lo que pida o entienda. Es decir, es como si el Señor me dijera, ¿sabes qué? Te voy a responder con una sorpresa. Ya verás. Y esas sorpresas que nos da el Señor, ¿cómo fortalecen la fe? ¿Cómo fortalecen la fe? Mira, a mí me sorprende mucho el versículo 14. Creo que te sorprenderá a ti. Dice, no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. ¿Qué sorprende? Que está hablando del Señor. Y dice que el Señor obedeció la voz de un hombre. Esto sorprende. Pero expliquémonos un poco este asunto. Porque yo no le puedo dar órdenes a Dios. Él es el Señor. Él es Señor. Fue Señor. Seguirá siendo Señor. Nunca ha dejado de ser Señor. No nos equivoquemos al orar. No le demos órdenes al Señor. Yo puedo decir, pero es que ahí dice que Dios me obedece. No, Él es el Señor. De tal manera que cuando oramos, hay una cosa muy importante que nos recalca el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, textos para memorizarlos. Y este versículo es clave para entender Josué 10, 14. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 nos dicen, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me he detenido para hacer énfasis. Conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa, otra vez, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye todas nuestras peticiones, también sabemos que recibiremos lo que le hayamos pedido. ¿Qué pidió Josué? Que el sol, la luna se detuviesen. ¿Qué hizo Dios? El sol y la luna se la detuvo. ¿Cómo? No sé, yo no puedo explicar eso. Ni me voy a detener a explicar eso. Si tú tienes una explicación, por favor, en la salida te espero. Y comemos juntos si quieres. Porque es complicado, ¿verdad? Explicarlo. Pero una cosa sí es cierta. Dice adelante, nunca hubo un día en el cual haya sucedido tal cosa. Dios obedeció la voz de un hombre. Y luego dice, no te pierdas la segunda parte de esa frase, del versículo 14,
porque el Señor peleaba por Israel. ¿Cuál era el plan de Dios? Ya lo había dicho a Josué. Lo había dicho. Dios le dijo, tranquilo, no temas, yo lo voy a entregar en tus manos. Josué se vino arriba y dijo, sí, bueno, si es que ya lo he visto. Es que el Jordán se abrió. Yo vi cuando se abrió el mar, el Jordán, los muros de Jerusalén, cuando cayó Jericó, cuando cayó Ai. Una granizada, acaba de ver una granizada que ha derrotado a una gran cantidad de aquel ejército, batallones de aquel gran ejército. Josué dijo, pues ya está. Pues aquí sigamos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir mientras haya luz. Y lo pidió, y dice, pues Dios respondió. Dios honró la fe, una fe firme de Josué, una fe que yo no sé si yo tengo esa fe. ¿Tú la tienes? De decirle, Señor, por favor, haz esto. Dice, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque era una oración conforme a su voluntad. La voluntad de Dios era sacar a aquellos pueblos abominables a los ojos del Señor e introducir ahí a un pueblo que fuese luz, pero un pueblo de fe, un pueblo que le cree a Dios porque va a invitar a otros a creer en Dios. Tú no puedes decirle a alguien, cree en el Señor Jesucristo, y tú dices, ¿y tú lo crees? Mira, a veces dudo. ¿Crees o no? Es fe, ¿no? El trabajo nuestro es invitar a otros a que vengan a la fe en Cristo. Fue lo que tú hiciste. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, sin fe no hay salvación. No puedes ser salvo sin fe. De esta manera, ¿cómo puedes invitar a otro a venir a la salvación si no tienes fe? Tu fe tiene que ser fuerte, fortalecida. Y Dios nos da ayudas, ¿no? Día a día nos enseña, mira cómo yo actúo, mira cómo hago, mira cómo te sorprendo, para que nuestra fe se fortalezca. Así estaba Josué. ¿Y sabes qué está pasando en todo esto? Dios claramente está actuando, no Josué. Josué no puede decir, ahora que caiga granizo, ahora que se detenga el sol. Es que tiene que haber la fuerza principal para que esto suceda. Y ese es Dios. No era Josué, era Dios que estaba trabajando, actuando poderosísimamente como Él sabe hacerlo. Y Dios lo que está haciendo, entre otras cosas, es que infunde respeto en el mundo. Si ya Adonisec y los reyes que se unieron a él ya tenían mucho miedo, ahora no podían ponerse en pie seguro. Tenían que reconocer, hay un solo Dios. ¿Y sabe qué es interesante? Que parte entre los muchos dioses de aquellas naciones eran el sol y la luna. ¿Sabes qué estaba demostrando Dios? Ni el sol ni la luna son dioses. Dios está diciendo, solo hay uno y soy yo. Y todo lo que Él quiere, lo hace, dice la palabra del Señor. Él sostiene la creación. Él es el Señor de la creación, del universo entero. Hace lo que quiere y se lo está demostrando a estas naciones que tienen dioses de piedra, de palo, de lo que sea. Pero no son dioses. Y Dios está imponiendo respeto. ¿Y sabes qué está pasando? Versículos 16 a 20 nos sigue narrando, diciéndonos, 16 a 20, aquellos 5 reyes, huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Poderosos reyes, temblando, huyendo, escondiéndose. Cuando se avisó a Josué que los 5 reyes habían sido hallados o escondidos en una cueva, Josué dijo, rodad grandes piedras hasta la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los custodien. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, atacadles por la retaguardia, sin dejarlos entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos, les dice Josué. Qué fe la de Josué, ¿no? Dice, mira, los reyes están que tiemblan, huyeron.
tú enciérralos y sigue batallando. Lo que Dios dijo es que estuviésemos en la batalla. No vamos a ir allá a ver el espectáculo, ¿no? Nosotros a lo nuestro, lo que Dios dijo, porque el Señor ha entregado estas naciones en vuestras manos, dice. La fe de Josué. Los poderosos aquellos, entre comillas, están huyendo, están buscando cómo hacer para salvar sus vidas. No pueden más. Eso sucedió hace mucho. Pero hay algo que nos dice la palabra del Señor, similar, muy similar, y que no ha acontecido aún, que va a acontecer. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 6. Si quieres anotarlo o ir ahí, sería interesante porque esto es profecía que aún no se ha cumplido, está por cumplirse. Va a cumplirse esto. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. En capítulo 6 y antes de ello, pues Dios está revelando ahí, por eso este libro se llama Apocalipsis, es una revelación. Dios está revelando y es el único que puede revelar lo que ha de acontecer en el futuro. Nadie más. Si alguien más te dice, yo te puedo leer el futuro, mentira. Imposible. Nadie puede saber el futuro sino solo Dios. Y lo que podemos saber del futuro es, obviamente, lo que Dios nos ha revelado. ¿Y qué dice Dios acerca del futuro? Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 17 dice, miré, dice Juan que está escribiendo aquella revelación, miré cuando abrió el sexto sello, es decir, un sexto juicio de Dios. Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como un vestido de luto. La luna entera se volvió como la sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos que caen de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus sitios. Los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar delante de él? ¿No te parece tan parecido eso a Josué capítulo 10? Dios con los elementos trabajando ahí, ¿verdad? El sol, la luna, el granizo. Y aquí también en Apocalipsis hay un terremoto, el sol se oscurece, la luna roja, las estrellas o asteroides, qué sé yo, están como cayendo del cielo. El cielo como que se repliega. Es decir, hay acontecimientos, hay un cataclismo en el mundo. ¿Quién no ve eso? Los que se oponen a Dios lo reconocen. Escondednos, les dicen a las cuevas, a las rocas, dicen mejor que nos caiga encima este monte. Escondednos, dice, de aquel que está sentado en el trono, de aquel que reina. Lo reconocen, pero no se arrepienten. Ese es el problema. Dios tiene un plan que sigue, un plan en el cual Él se da a conocer. No importa qué tanto el mundo pueda decir, yo no creo en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, pero en el fondo reconoce, sabe. Y hay un toque en la puerta. Y hay señales, tantas cosas. Dios está diciendo, yo vivo y reino para siempre. Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Tienes que humillarte ante Él. Reconocerlo y humillarte. Es que solo el pueblo de Dios está a salvo. Mira, volviendo a Josué, capítulo 10, versículo 21. Josué 10, 21 dice, todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento de Josué en Maceda. Y nadie se atrevió a hablar mal contra ninguno de los hijos de Israel. El pueblo volvió
sano y salvo. Porque solo los que han puesto su fe en Cristo están a salvo. Una lección que nos da el Antiguo Testamento y que sigue vigente hasta el día de hoy. Un principio que no cambia. Otro principio, versículo 25 dice: no tengáis miedo ni os desaniméis, les dijo Josué. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos los enemigos contra los que peleáis. La victoria siempre es del Señor, siempre. Y un tercer principio que aprendemos aquí, versículos 40 al 42. Conquistó pues Josué toda la región de las montañas, el Negev, los llanos, las laderas, e hirió a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo exterminó, como el Señor Dios de Israel se lo había mandado, es decir, conforme al plan de Dios. Los batió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. El plan de Dios avanza. Mejor ser parte del plan de Dios y no ser contrario a ese plan. El plan de Dios avanza. Nadie lo va a detener. La gran pregunta es, mira, aquí hay cosas inexplicables. Yo digo, yo no las puedo explicar, pero las creo, porque yo creo que tengo un Dios todopoderoso. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en ese Dios? Y no solamente pensando en que debe creerlo los que se oponen a Dios. Nosotros debemos empezar nosotros. ¿Lo creemos? Es que la lucha sigue. Mira el versículo 43, cómo termina el capítulo, diciendo: después volvió Josué con todo Israel al campamento en Gilgal. No volvieron a sus casas, volvieron al campamento. ¿Por qué? Porque la lucha sigue. Todavía nadie va a sus casas. El pueblo está en pie de guerra. La lucha sigue. ¿Tú en quién confías en esta lucha? Porque si no crees en el Señor, estás solo. Estás solo. Bendito Dios, que Él le dijo a Josué, y yo tomo para mí también esas palabras: tú no temas, yo peleo. Tranquilo. Tú cree, tranquilo. Y es verdad, porque aquel que cree está seguro, totalmente seguro en el Señor. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta palabra maravillosa que nos invita a depositar fe. Recordamos, Dios, que a pesar de nosotros, seres humanos tan rebeldes, siempre ha querido llamarnos para unirnos al gran Dios, ser parte del pueblo de Dios. Y esa invitación sigue vigente. En el nombre de Jesús pedimos, Dios, que esta palabra corra, que sea glorificada. Esa palabra de verdad, palabra fiel, palabra amorosa del Dios que nos invita a ser parte de su gran reino. Bendito sea, Señor, por pelear por los suyos. ¿Qué podemos hacer nosotros contra la maldad, contra la violencia del mundo, contra cosas tan terribles? Cosas que siguen consumiendo al mundo. ¿Cuándo se va a detener esto? Y entendemos, Señor, que usted está luchando contra la maldad, contra aquello que es totalmente abominable a sus ojos, que nosotros tenemos que estar tranquilos. Entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tenemos una lucha continua. Y Señor, gracias por llamarnos a ser su pueblo. Llamarnos a confiar, a permanecer firmes, confiando en lo que usted va a hacer, en las maravillas que hará. Señor, ayúdenos a ser un pueblo de fe y por lo tanto que invita a otros a tener fe. Ayúdenos, Señor. Y ponemos en sus manos, Dios, a cualquier persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Siga tocando esa puerta, tocando ese corazón, Señor. Dobléguenos a todos nosotros
Muy especialmente oramos por aquellos que todavía no han querido reconocer al Señor. Por ellos oramos en el nombre de Jesús, aquel que murió y resucitó, aquel en el único en quien podemos estar a salvo, ser salvos. Por ello oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.